Bueno, vamos a tener una palabra de oración para iniciar. ¿Algún hermano que desee tener la palabra de oración, una hermana, lo puede hacer? Están los micrófonos abiertos. Entonces, el que desee orar lo puede hacer. Sí, hermano, yo puedo tener la oración. Padre, agradecidos estamos de tu amor y tu cuidado. Gracias por este día y gracias por la vida. Y gracias porque le permites al profesor en esta hora, Señor, sacarte su tiempo tan comprometido con la disposición para enseñarnos, Señor, de todas las bendiciones que tú le has dado. Darnos a nosotros también la sabiduría para poder retener esa información tan valiosa que tú le has compartido al profesor y que a su debido tiempo, Señor, tú nos ayudes a nosotros a ponerla por práctica. Bendícele a él, a su esposa, a sus hijos y su ministerio. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, hermano, por la oración. Así que vamos a comenzar. Vamos a seguir con el tema del plátano. Y en la clase anterior habíamos quedado en esta parte del establecimiento del cultivo, por así decirlo, ¿no? Nosotros, la próxima clase voy a dar una clase donde vamos a estudiar unas técnicas de cómo cultivar policultivos. Quiere decir varias plantas en un solo cultivo. Pero también pues vamos a ver algunos para hacer algún monocultivo pequeño, si usted lo desea hacer. Creo que no está mal que uno tenga unas 10, 20 matas de plátanos así como la podemos ver acá. Aunque también podemos mezclarla con algunos cultivos. Pero pues vamos a ver esas dos opciones porque cada persona pues tiene la libertad de escoger qué quiere hacer. Entonces aquí vamos a presentar como un monocultivo pequeño y en la próxima clase, si alcanzo a dar todo el material, o bueno, el próximo tema que sigue, tiene que ver con los policultivos, algunas técnicas para... Entonces ya en el tema del plátano, tenemos primero, cuando se va a establecer el cultivo como tal, se adelantan algunas actividades antes de sembrar, como pues la selección y la preparación del terreno donde usted va a sembrar. Tiene que primero pues seleccionar el terreno que sea el más conveniente para tener que invertir menos. Ya, si yo tengo un terreno donde la textura se presta más para el plátano que otro terreno, entonces mejor siembro donde el terreno es más adecuado. Se hace un trazado, el trazado quiere decir los puntos donde usted va a hacer los huecos o hoyos para sembrar. Y después que hace ese trazado, que va señalando, como ven ustedes en la gráfica, en qué lugar se va a sembrar o hacer el hueco. El ahollado es hacer el hueco. Ahollar es hacer un hueco. Y pues viene después la siembra y o la resiembra. La siembra nacen unos o se desarrollan unos y después hay que resembrar porque algunos salieron buenos. Posiblemente hay la posibilidad de que no salgan algunos buenos, que no crezcan, que no se desarrollan, que no germinaron de acuerdo a la semilla, entonces se resiembra.
en ese hueco o en ese lugar donde una planta no salió bien, se le puede meter una semilla nueva para que siga creciendo. Entonces, primero vamos a la selección y la preparación del terreno. El terreno, la preparación del terreno es hacer el trazado. Trazar quiere decir ubicar los puntos donde se van a hacer los huecos inicialmente y aullado dependiendo de la técnica. Aquí estamos viendo una técnica llamada un trébol, o como ven aquí un triángulo, y por decir aquí, en esta parte donde él va a colocar, esto ya tiene una medida exacta, que ahorita la vamos a mirar, una medida, y en cada punto aquí, en donde hay un ángulo, aquí, se hace una señal, se pone una estaca como esta, y en la que da de este lado se coloca otra estaca, y la que da aquí, cuando la ponga en el suelo, en el lugar donde quede, ahí se coloca otra estaca. Y donde están las estacas es donde usted va a hacer los huecos del plátano, para sembrar el plátano. Estoy hablando de cuando se va a hacer un cultivo más o menos grandecito, entonces podemos utilizar esta herramienta. Hay una que es en cuadrado, y otra es en triángulo. Son dos maneras de hacerlo. Entonces, en la selección primero del terreno, para el establecimiento del cultivo, el lote debe estar ubicado cerca de una fuente de agua. Porque si la zona no es muy lluviosa, tenemos que estar regando con agua porque el plátano es de agua, necesita agua, especialmente en ciertos periodos del crecimiento vegetativo, se necesita agua. Entonces hay que estar cerca de una fuente de agua, contar con posibilidad de mecanización de algunas labores y contar con vía de acceso también, que quede fácil si usted va a sacar sus plátanos, ubique el lote que le quede cómodo para las cosas que debe de hacer. No quiere decir que si no es cómodo, pues no va a sembrar, pero entre más cómodo uno trabaje, mucho mejor. Una vez que usted selecciona el terreno, se adelanta la limpieza, cortando y repicando la maleza. Aquí vemos los trabajadores están con sus machetes, con sus herramientas, depende del tipo de herramienta que usted tenga, si tiene una guadaña dora, entonces con eso o con machete, dependiendo de las herramientas que tenga en su lugar, y la maleza la deja usted sobre el suelo para facilitar su descomposición y haga parte de la materia orgánica del suelo. Por otro lado, se ubican las partes húmedas, en donde se construyen drenajes para evacuar el agua sobrante y bajar el nivel freático. Bueno, ¿qué es eso? El nivel freático es un nivel en el cual encontramos agua en el suelo. Los niveles freáticos son diferentes de acuerdo a la altura. Entonces, en zonas más planas, el nivel freático lo tiene más cercano. El nivel freático es como cuando usted hace un hueco y sale agua. Entonces, en algunos lugares, el nivel freático, pues, es muy cercano a la superficie. Y en esos lugares que son planos y que no están en montaña alta, como ven ustedes esta imagen, se hacen una especie de zanjas como estas para que el agua del nivel freático entonces curra por aquí y no vaya a causar algunos problemas de cuando hay demás. El plátano debe estar y el banano deben estar húmedos, pero no deben estar excesivos en la humedad. Entonces, se ubica bien y se hace en esta especie de drenaje en donde es plano generalmente. En algunos lugares hacen esto y que llueve mucho o es muy húmedo, entonces para que el plátano no esté demasiado sobrado de agua, entonces a veces tiene el nivel freático muy cercano y el agua va escurriendo por aquí y corre por este lado. También cuando llueva, pues el agua escurre por estas zanjas.
Bueno, algunos no utilizamos mecanización, otros utilizan mecanización. Eso ya es algo muy particular. Pero especialmente se hacen estas labores de arado o de picar la tierra con alguna otra máquina. Puede ser un mototractor o puede ser con, si no tienes eso, pues con una pica. Puedes picar con una, bueno, asadoneta también, que es una herramienta muy buena. Especialmente cuando están en suelos que son en potreros, porque están muy apretados, porque el ganado, el casco del ganado aprieta la tierra y entonces es bastante pesado, especialmente cuando el suelo de pronto es muy arcilloso, aunque en suelos arcillosos pues no es un tipo de textura apropiada tanto para el plátano, pero también se puede hacer. Nosotros acá nos toca lidiar, decimos por acá, con terrenos arcillosos y también los plátanos se nos dan, pero tenemos que hacer un trabajo especial para que la planta pueda desarrollar sus raíces en estos terrenos arcillosos. Hay una persona que tiene el, el micrófono abierto. Por favor, revisen sus micrófonos. Hay una persona que tiene el micrófono abierto. Bueno, por su parte, el trazado más indicado en terrenos pendientes, o sea, cuando son inclinados, es en el sistema de triángulo o tres bolillos. El sistema de triángulo tres bolillos fueron ustedes la herramienta que tenía la primera foto que tenían las personas que van a sembrar. Entonces, como ustedes ven acá, esta imagen, tenemos, esto fue sembrado en tres bolillos, 1, 2 y 3, en cada una de las puntas se hizo el hueco para sembrar la mata de plátano. Inicialmente estas ya están grandes, están creciendo ya. Y aquí lo vemos. Este es el más indicado en terrenos que son pendientes, orientando los surcos a través de las pendientes. Los surcos a través de la pendiente. Y guardando una distancia entre sitios de 3 metros. O sea, 3 metros de aquí a acá, 3 metros de aquí a aquí y 3 metros de acá. Como lo ven ustedes aquí. 3 metros en cada lugar y así. Es un triángulo o tres bolillos. Con lo que más o menos en una hectárea, que son 10.000 metros cuadrados, hay un total de 1.280 sitios o huecos donde se sembró. Eso es cuando es, el más recomendado cuando es inclinado. En suelos ya que son planos, como acá, el trazado puede ser en triángulo también o en cuadrado, como en este caso quizás que vemos acá. El cuadrado es así, de esta manera. En este último caso, cuando es cuadrado, la densidad de siembra sería de 1.111 plántulas por hectárea. Seguidamente, y un mes antes de la siembra se adelanta el hollado, que se puede hacer. También lo podemos hacer de 3 metros de distancia entre planta y planta. Bueno, ya después que usted hace el trazado, que es colocar las estacas donde van los huecos, de acuerdo si lo hizo en tres bolillos o en cuadrado, seguidamente, y un mes antes de la siembra, posiblemente, no tiene que ser una regla, pero lo importante es preparar el hueco donde se va a sembrar. Se adelanta el hollado, que consiste en abrir huecos de 40 por 40 por 40 centímetros en cada uno de los sitios marcados. Bueno, aquí quiero hacer una anotación. Los terrenos no son iguales, como ustedes saben. Hay diferentes texturas y estructuras. Hay unos lugares que los huecos hay que hacerlos más grandes
más grande en el sentido de ancho y largo, porque son terrenos, en el caso de nuestro lugar, que es arcilloso, tratamos de hacerlo un poquito más ancho porque como es tan apretado y además de eso hay que echarle materia orgánica para facilitar que la textura y la estructura cambie, no cambia la estructura, perdón, la textura, pero mejoran las condiciones, se hace más suelto el terreno, se pega menos porque la materia orgánica evita que se pegue la tierra. Entonces se pueden hacer un poco más grandes. Hay lugares que la gente no hace huecos, simplemente hace un pequeño huequito y lo mete ahí y la planta nace, crece, se reproduce y es muy grande, porque son terrenos de pronto franco-arenosos, que son terrenos muy suaves, que no hay que estar haciendo tanto hueco, porque son terrenos muy suaves. Entonces, el tema del tamaño aquí de los huecos depende es del lugar y del sitio. Ustedes van a encontrar personas que dicen, no, ese hueco está muy grande, porque acá donde yo vivo yo no hago eso, simplemente hago un pequeño hueco, meto ahí y eso nace y eso crece. Entonces, como la persona hace eso, piensa que todos los terrenos son iguales. Uno tiene que ir mirando y probando hasta encontrar el ideal de lo que uno hace en su finca. Por eso es que yo les recomiendo a ustedes que no se pongan a sembrar grandes cantidades sin haber experimentado primero en pequeña escala, para que después no se arrepientan. No, pero para sembrar 4 o 5, mejor yo voy a sembrar 100, 200, 300. Y comienzan a hacer y todavía no manejan el tema en su sitio. Entonces, porque alguien les dijo así muy sencillamente, se hace así, de pronto le enseñó por allá de otro lugar y acá cuando usted aplica no le sirvió nada. Entonces, ese es algo muy interesante. Lo que uno aprende en un lugar, muy bueno, pero a veces lo va a utilizar en otro lugar y no le funciona. Pero en términos generales, podemos decir 40 por 40 por 40. O sea, 40 de profundo, 40 de ancho y 40 de largo. Vuelvo y repito, eso es muy variable dependiendo del tipo de textura que usted tiene. En otro lugar va a decir, no, ese hueco es muy pequeño porque es que tal y tal. Claro, porque la persona tenía terrenos que son muy arcillosos y había que hacerlo más grande para soltarlo más, de pronto echarle materia orgánica para que él pueda, no se apretara tanto y tuviera la facilidad de las raíces de poder crecer hacia determinado tiempo y endurezcan un poco, aunque las raíces de los plátanos y bananos no son muy fuertes, no son taladradoras, o sea que taladren. Hay que tener que esté algo suave el terreno para que ellas puedan crecer con facilidad. Entonces, hay formas de sembrar, no es una sola. En el tema del plátano, igualmente que la yuca, te van a encontrar que hay personas que enseñan una sola y dicen, así de esta manera es y no hay más ninguna. Yo de pronto voy a mostrar varias formas, usted va a elegir, pruebe y la que a usted le convenga mejor, que le dio mejor resultado en su situación, entonces usted lo va a hacer. Entonces, ¿qué va a hacer? Aquí tenemos una mezcla de suelo, de cal dolomita, de un tipo de abono orgánico. Entonces, se puede agregar en el fondo del hoyo de 1 a 2 kilogramos de abono orgánico bien descompuesto. Un abono orgánico puede ser bocachi, por ejemplo. Y 100 gramos de cal dolomita, cal que tiene magnesio. Hay que tener en cuenta también el tipo de pH que tengas en el suelo. La cal dolomita aquí en este momento está prescrita cuando los suelos son demasiado ácidos, aunque el plátano soporta cierta acidez. Pero aquí los está utilizando para el aporte de magnesio y corrija un poco si está muy ácido. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta ahí. ¿Cómo está tu pH del suelo? Porque si está, digamos que esté alcalino y le vas a echar cal dolomita, no te funciona porque lo va a alcalinizar más y el plátano no se va a desarrollar en esos niveles altos de alcalinidad. Entonces, esta es una forma, teniendo en cuenta el pH, vuelvo y lo recalco acá de esta manera.
Entonces, puedes aplicar el abono y puedes aplicar entonces la cal si se requiere. Se mezcla bien todo con el terreno también o con el tipo de suelo que tienes ahí y lo revuelves. En este sentido de una plantación con una densidad de siembra de 1.666 plantas por hectárea, se puede obtener una cosecha de 23.2 toneladas de fruta en un primer ciclo vegetativo de 15.5 meses. Esto depende de qué, del tipo de banano que tú utilizaste, la región donde estás, el clima. Entonces, este es un dato como ejemplo de rendimientos de cierta cantidad de planta, ciertas toneladas de fruta en un primer ciclo vegetativo de 15.5 meses. Entonces, de todo esto, tienes que, esto lo tomamos como una referencia. No quiere decir que en todo lugar te va a dar lo mismo, porque también depende del tipo de plátano que estés utilizando o de banano. Entonces ya tenemos nuestro hueco. Hay varias formas. Yo creo que también en el curso que hicimos, bueno, en el repaso que hicimos este año de agricultura, no dimos el tema de hacer huecos, preparaciones de huecos. En el ciclo 1 o para principiantes de agricultura que hicimos ya hace tiempo atrás, donde están algunos estudiantes o una proporción de estudiantes que tenemos acá, hicieron ese curso. Ahí enseñamos varias formas de hacer huecos para sembrar árboles frutales. Vimos varias alternativas. Aquí hicimos pues la más sencilla, por decirlo así, pero vimos otras técnicas que, bueno, de pronto en una nueva sección volveremos a dar este tema también de hacer huecos para sembrar árboles frutales. Varias técnicas, tenemos la técnica de la hermana White, bueno, dicen así, pues técnica de la hermana White, pero es una técnica que utilizó y que da buenos resultados para árboles frutales, ya donde se utiliza también la piedra y otros detalles más que lo veremos en próximas clases. Vamos a hacer ahora la siembra y la resiembra cuando haya que hacerlo. Bueno, primero antes que sembrar, pues hay que preparar el colino. ¿Qué es el colino? Colino es el cormo que vimos inicialmente, que es esta parte de la planta, la cual va a, poder decir, a crecer, va a salir el crecimiento por acá. Recuerden que el tallo verdadero va por todo el centro y es el que va a comenzar a salir acá. Vamos a ver varias formas de sembrar o de preparar el colino. Voy a presentar aquí dos formas que están en controversia. Algunas personas lo siembran de una forma y la persona dice, no, de esta forma en la que es. Otros siembran de otra forma y dicen, no, esta forma es la que es. Nosotros tenemos que, de acuerdo a nuestras circunstancias, probar cuál es la mejor forma. Recuerden que esta es una clase que también es para experimentar, para probar diferentes técnicas que se utilizan. Entonces, lo vamos a mirar aquí en este momento. Entonces, hay una de esos dos métodos que es pelar completamente la semilla. Algunos utilizan este método y es el que discuten de que es mejor, que les da mejor y todo. Pero vamos a ver algunos detalles de eso. El otro método es sin pelar completamente la semilla, sino algunas partes que se pueden ver mal. Entonces se pela por ahí, si se ve que hay algún dañito, algún ataque de alguna plaga, se lo va quitando, pero no lo pelan completamente. Otros lo pelan completamente.
¿Por qué lo pelan así? ¿Por qué le quitan toda esa cascarita que tiene aquí, acá en esta parte que aquí se le deja? Eh, bueno, de acá de esta parte, de este cuello, le dejan 4 dedos, o sea, 4 dedos de los suyos, lo colocan así y cortan aquí cuando ya cogen el hijo, que arrancaron, recuerden que esto hay que arrancar el hijo, ya lo vimos, y se corta por acá en forma de inclinación para que cuando llueva el agua no se pudra aquí, sino que el agua corra, caiga, aquí está un poquito inclinado hacia la parte de allá. Entonces, aducen de que pelarlo así como ustedes lo están viendo acá, se realiza una sanidad completa, que todo está sano, claro, ahí no queda bacterias, no quedan hongos, no quedan nematos que hayan por ahí, entonces lo hacen para sanear y se ve que no está podrido, que no le ha atacado nada, se ve sano y ellos dicen aquí se realizó una sanidad completa. Desventaja que de pronto se ha encontrado, ustedes prueben a ver, es que se cortan las salidas de las raíces. Las salidas de las raíces se cortan y entonces se produce una estructura bajo tierra diferente, provocando pudrición del cormo inicial y produciendo raíces superficiales, provocando el volcamiento de la planta. ¿Qué sucede? Miren, este fue el que se enterró, este es este que está aquí, que es el cormo inicial, pero como no salen raíces, entonces él comienza a crecer acá y le sale otro cormo aquí arriba, y con el tiempo el cormo de abajo se pudre y este es el que saca las raíces. Pero entonces, como subió, las raíces son muy superficiales y pueden provocar el volcamiento de la planta. Se cae la planta porque está muy encima de esto. También ocurre en muchas ocasiones en suelos muy arcillosos, buscando la parte más suave, que sería la parte más superficial. Entonces las raíces crecen muy superficiales y si es un suelo inclinado y hay viento, inclusive cuando sale el gajo y engruesa el gajo, ese peso, si está inclinado y son raíces superficiales, se cae la planta con facilidad. Esto aducen los que han visto que con este sistema puede ocurrir esta situación. Otros dicen, no, nosotros lo hemos hecho, a nosotros no se nos cae y tal y tal y tal. Yo solamente le estoy indicando para que ustedes pues prueben y miren. Aquí lo que se logra pues para las personas es un saneamiento total. Dan seguro de que no tiene, por lo menos la semilla va limpia. Este otro de no pelar completamente la semilla, también 4 dedos, corte inclinado, como ven ustedes acá, para que cuando llueva el agua no se estanque y no pudra acá, sino que caiga cuando se siembra. ¿Qué ventaja tiene este? No se le quitan las salidas de las raíces, el enraizado es profundo y hace un buen anclaje, pero corre el riesgo de que si no revisa bien puede estar con alguna infectación, pero a este también se le hace un tratamiento aparte para sanearlo. Entonces, con este de no pelar completamente la semilla, la desventaja ¿cuál es? Hay que estar seguro de que el cormo no tiene problemas fitosanitarios, o sea, que él no tenga, por ejemplo, porque yo lo puedo medio así, medio arreglar y no me doy cuenta que por dentro tiene algún problema fitosanitario, porque no alcanzo a darme cuenta bien y ese es un riesgo que se corre. Entonces, por eso, de todas maneras, nosotros tenemos que ir mirando bien el cormo para que no esté tan contaminado de problemas fitosanitarios. De todas maneras, cualquiera de los dos sistemas que utilice, lo ideal es que nosotros hagamos una desinfección. El cormo ya después que se ha pelado o se le ha quitado algunas partes, no completamente, usted tiene que pasarlo por una desinfección, que es una solución de un preparado en un recipiente y usted lo mete ahí, lo deja un determinado tiempo y de esa manera pues se desinfecta. ¿Con qué se puede hacer? Pueden hacerlo con caldo sulfocálcico. Recuerden que
El caldo sulfocálcico tiene una función, es un fungicida, pero también es un bactericida. El caldo sulfocálcico al 2% en agua. Haces tu caldo sulfocálcico, que ya lo vimos en clase, y echas en 100 litros, si vas a preparar 100 litros, utiliza 2 litros de caldo sulfocálcico por 98 litros de agua y quedaría al 2%. O, en otras palabras, 0.5 litros de caldo sulfocálcico por cada 25 litros del preparado. O sea, 24.5 litros de agua, lo puedes hacer de esa manera, y 0.5 litros de caldo sulfocálcico. 24.5 litros de agua más 0.5 litros de caldo sulfocálcico te dan 25 litros del preparado. Se dejan los cormos ahí por 10 minutos. Se dejan por 10 minutos los cormos o los colinos adentro del lugar. Bueno, aquí también hay unas técnicas en el cual algunos cortan, como ven ustedes acá, la parte de encima de la planta del hijo, pero otros lo dejan con el hijo y también le funciona. Nosotros acá hemos hecho los dos y a mí me han funcionado los dos. Mi esposa siembra de una manera y a mí me gusta este y a mi esposa le gusta el otro. Así que sembramos de las dos formas y yo he visto que las dos funcionan. La siembra del plátano se debe adelantar al inicio del periodo de lluvia. Siempre en lugar donde no tenemos riego, tenemos que jugándola muchas veces con los periodos de lluvia, aunque por el cambio climático ahora pues es difícil como determinar cuándo llueve en algunos lugares. Pero es bueno que al inicio de periodo de lluvia ya nosotros estemos listos para sembrar, porque se necesita agua y el plátano es de agua, aunque no es para que esté bastante muy hidratado, muy lleno de agua, porque vienen pudriciones, ataques de hongo, muchas otras cosas que vamos a ver más adelante. El cormo, pues, o colino, lo ubicas en el centro del hoyo donde lo hiciste. Recuerden que si ustedes miren, este es un aquí muy pequeño. Recuerden que eso depende del tipo de textura. Depende del tipo de textura que tú tengas. Aquí tú lo ves muy pequeñito. Quizás son tierras franco-arenosas. Otros inclusive lo hacen más pequeño todavía. Y así le funciona. Entonces, en el centro del hoyo lo coloca en posición vertical. Recuerden que algunos lo dejan un poco afuera, el cormo, como ustedes lo ven aquí, lo dejan un poco afuera, tapan esto de tierra y queda esta parte aquí despejada para crecer. Otros lo hacen de esta manera, miren cómo está acá. Lo entierran 5 centímetros de tierra, le echan acá y él revienta y sigue creciendo. Otro lo dejan un poquito más hacia arriba. Entonces, de todas maneras, la forma inclinada es importante para el escurrimiento del agua. Ustedes, como les digo, uno va mirando, uno va probando que le va saliendo mejor. En el caso de plántulas, que lo hiciste fue por el otro sistema, no cogiendo los hijos, sino a través de plántulas por rebrote que hiciste y lo pasaste a una bolsa. Plántulas obtenidas por inducción de brotes, se debe retirar previamente la bolsa de polietileno y ya te sale así de esta manera. Agregar la mezcla de suelo con la materia orgánica ya preparado el hueco y apisonar para eliminar bolsas de agua o bolsas de aire que quedan, que puedan acumular agua y causar pudrición de la semilla o de las raíces. Entonces, cuando se siembra, igual que el otro, se pisa como el hueco donde está sembrando un poco cuando echas la tierra para que las bolsas de aire, el aire salga y de esa manera esas bolsas de aire se llenen de agua y puedan causar pudrición de la semilla o de las raíces. Finalmente se debe repicar alrededor del hoyo para
soltar el suelo y permitir la penetración de las raíces cubriendo la superficie con residuos de maleza. O sea, comienzan a repicar por todo esto, pero estos son suelos que han sido, o suelos que son muy suaves. Por eso es que en el otro sistema, cuando el terreno es un poco más franco arcilloso, se hace un hueco más grande, más suelto, para que todo quede suelto. Es importante adelantar la resiembra en el menor tiempo posible. La resiembra es volver a sembrar, pero ¿dónde se va a volver a sembrar? Se siembra en los huecos donde las plántulas que se sembraron o los cormos se dañaron, o hay plántulas muertas que no crecieron, y uno no puede dejarse ganar, en el sentido de que dependiendo del clima, si es clima caliente, la planta crece muy rápida, y entonces cuando vas a resembrar, ya te va a salir el cultivo disparejo. Entonces tienes que estar muy pendiente que la planta que no arrancó, que se que fue quedando, entonces reemplazarla por un nuevo cormo o una nueva plántula, depende del sistema que has utilizado, para así lograr un desarrollo homogéneo de la plantación, reemplazando esa plántula muerta o ese cormo que no germinó, que no brotó bien o que no salió, y reemplazarlo para que el cultivo quede parejo. De igual manera, es recomendable para aprovechar el espacio en las calles durante la primera etapa del cultivo, el establecimiento de cultivos transitorios como la uyama, como el frijol, el maíz, habichuela, yuca, entre otros. Entonces, ¿cuáles son las calles? Las calles son esto. Por ejemplo, acá usted puede sembrar algunas matas de frijol, auyama, mientras esto va creciendo. Y ahí puedes aprovechar este terreno para cuando lo hace así un poquito más grande. Bueno, ¿cómo se maneja ya? Ya se estableció el cultivo. Ahora, ¿cómo se maneja el cultivo? ¿Cómo hace usted para manejar el cultivo? ¿Qué hay que hacer? El manejo del cultivo, lo que conocemos como labores culturales, las labores que tú le vas a hacer de en adelante, son varias. El manejo de arbences o malezas, la fertilización, el desige, desoje, descalcetamiento, destronque, desmane y desbellote, apuntalamiento, embolsado del racimo en algunos lugares que hacen esto, la cosecha. Todo esto son las labores que ir haciendo durante el proceso, inclusive, además de eso, la fumigación con productos biológicos ecológicos por el tema de las plagas. Tienes que detectar a tiempo cuáles son las plagas que le caen en la región donde tú vives a las plantas. Uno tiene que ir adelantándose en el proceso. Si yo sé que en la región hay ciertas plagas, ciertas enfermedades, yo ya debo, desde antes que le salga, yo debo ir adelantando el terreno para evitar que me salga con o la afectación sea mayor o disminuir la infectación, haciendo labores preventivas. Entonces, eso también está dentro de las labores culturales. El manejo de arbences o de mal llamadas, le dicen por ahí mal llamadas malezas. Las arbences es lo que conocemos como malezas. Es muy importante lo que es el plato de la planta, o sea, es como un radio, un círculo que tenemos aquí, que hay que mantenerlo siempre limpio principalmente. ¿Por qué? Por el tema de competencia, de nutrientes, por el tema también de que las plagas llegan más fácil. El plátano necesita que le llegue luz,
mucha luz, mucho sol a esta zona para evitar la infectación o por ejemplo, los picudos, les gusta mucho la oscuridad, que no descalcetemos, no le quitemos las calcetas al plátano, que ahorita vamos a ver qué es eso. Entonces, hay que tratar de mantener limpio esta parte, por lo menos esta parte, hacia alrededor, para que esto esté limpio y pegue el sol, pegue con fuerza el sol ahí, para evitar problemas de ataques de plagas. Y más que todo para que, y cuando están, aquí por lo menos ya están grandes, pero hay competencia por nutrientes, pero cuando están muy pequeños y usted lo deja en montar, es un problema por la competencia por sol. La planta de banano trata de crecer, pero crece muy veloz, más veloz del desarrollo normal de él, provocando una planta muy débil, porque se pone flaca, por decirlo así, términos coloquiales, se pone flaca y larga, tratando de competir con la luz, con la maleza, y dependiendo del tipo de maleza, si es de arbe que son que crecen muy rápido. Entonces alcanzan una altura mayor que la misma planta y la planta se va a volver muy delgada, muy flaca, tratando de competir con ella. Entonces hay que manejar eso ahí. Entonces el control de albénices o malezas en el cultivo de plátano es una labor de gran importancia, dado que este compite por agua, por luz y nutrientes. Además, algunas son hospederas de enfermedades de insectos y plagas que le pueden dar a eso. Hay una técnica que se llama sol y maleza, en la cual se utilizan las arbences como complemento para control inclusive de plagas. Pero lo que yo he visto en sí, primordialmente es que este lugar aquí, por ejemplo, esto que vemos acá, debe estar totalmente limpio. Por lo menos esto debe estar bien limpio aquí alrededor. Ya lo demás, pues depende del tipo de técnica que usted utiliza. Si usted va a utilizar de sol y maleza, que es trabajar con las malezas, eh, pero que la maleza no sobrepase al cultivo, lo que se dice es que las plagas, cuando usted limpia todo, pues las plagas llegan a la planta. Cuando usted deja las malezas, las plagas están ahí en las malezas porque esa es su comida. Esa es como la teoría del tema de sol y maleza, que es una técnica. Bueno, yo he tratado de hacerlas también y a uno le ha ido bien, pero sí he visto que hay ciertas malezas que yo no puedo dejar en mi cultivo. En el caso particular donde yo estoy, hay una maleza o una arbense que se llama eh, trébol y es muy bonita la plantita. Usted ve que es una cosita que como inofensiva y no crece mucho, es muy pequeña, que puede crecer medio dedo mío. Pero ahí llega un hongo, a él le cae un hongo y ese hongo se le pasa a la soya, se le pasa a la cebolla larga, se le pasa a otros cultivos y entonces eso contamina. Entonces, si yo me dejo llenar de eso, al final me va contaminando las demás. Inclusive una vez observé una planta de esas trébol cerca de una soya y la hoja del trébol pegada con una hoja de soya y se veía exactamente cómo se iban pasando, como si estuvieran ahí pasándose la parte amarilla para el otro y se veía como en el sol. Y eso que eso es, no es solamente por contacto, también por el aire, las esporas de ese hongo se van pasando a los cultivos. Entonces, ese es el tema de las arbences. Algunos las quitan todas completamente y otros lo que hacen es limpiar el plato, que le dice plato alrededor, un círculo, como ven ustedes acá, y se limpia totalmente esa parte y lo demás se deja con la maleza. Otros quitan todo. Eso ya usted observa, mira y prueba. Entonces, en el caso del plátano, en el momento crítico, por competencia, en el manejo de arbences, se presenta desde la siembra hasta los 6 meses de edad. Entonces, los 6 meses de edad que tiene el plátano, y depende también en la región, ¿no? Si estamos
en un clima caliente o si estamos en un clima frío, ya es diferente, porque en el clima caliente el plátano crece mucho más rápido que en el clima frío. Recuerden que hay variedades para clima frío, para clima medio, para clima caliente. Entonces, lo que usted debe estar pendiente es que en ese tiempo la planta es mejor que esté sin competencia por los lados de agua, de luz ni de nutrientes. Entonces tiene que estar limpio. Aún así, el control de maleza se debe hacer permanentemente durante la vida del cultivo. Ahora, dentro del método del control de arbences se tiene el control cultural, que se basa en la siembra de semillas sanas, de buena calidad, distancia de siembra razonable de acuerdo con las condiciones del suelo y del ambiente. También ayuda mucho en esa competencia, pero lo ideal es mejor sembrar. También uno puede utilizar cultivos transitorios y se utilizan como cobertura para el control de arbences. Por ejemplo, si usted siembra la calabaza o auyama, ella se va regando y no deja crecer maleza. No deja crecer maleza. Entonces, hay gente que siembra auyama mientras la planta va creciendo. A cierta altura ya la deja que, como la auyama no crece mucho, sino que es rastrera, cuando ya el plátano está un poco grandecito, entonces limpian todo, siembran auyama, la auyama comienza a crecer y a apoderarse del terreno y ahí obtienen otro producto para comer. El otro manejo que se puede hacer es ya con las herramientas. Aquí tenemos una guadañadora, no sé cómo le dirán en sus países. Otro es el machete, que sería este, para limpiar especialmente en el área del plato de la planta. Recuerden que el área del plato de la planta es alrededor en forma de círculo, más o menos puedes limpiar 1 metro de radio o 1 metro o dos, bueno, de radio, si 1 metro de radio lo puedes hacer para que quede todo limpio. Hay que tratar de que descalcetar, ahorita vamos a ver qué es eso. Pero hay que tener un cuidado porque las raíces, el plátano presenta raíces superficiales que uno puede estar herirlas. Y en esa herida pues se pueden meter bacterias, insectos, porque el olor del plátano también, cuando uno hace heridas en el plátano, como que el olor que bota atrae ciertos insectos, como por ejemplo los picudos que vamos a ver. Entonces este método es el más recomendado durante la etapa de crecimiento, ya que no causa daño a las plantas, la limpieza. Otro labor cultural que podemos ir haciendo en el proceso del desarrollo de la planta es la fertilización del plátano. Nosotros pues ya vimos que podíamos haber sembrado en el hueco, ya le pudimos haber echado el abono, si hubo necesidad de echarle cal, especialmente cal dolomita, ya viene un abono ahí de base en el interior del hueco. Pero también podemos hacer un plan de fertilización y pues puede estar elaborado y orientado por un análisis técnico de laboratorio que se le hizo al terreno, sabiendo qué nutrientes son deficientes y tenerlo en cuenta. Si no, pues usted con el tiempo en su cultivo va mirando por los sintomatologías que puede presentar la planta, ir llevando también un cierto seguimiento. Nosotros en el ciclo 1 vimos también algunas maneras, las sintomatologías que presentan las plantas cuando tienen carencia de nutrientes. Entonces, al establecer el cultivo, con el análisis de suelo, usted va a determinar los tipos y las cantidades de fertilizantes que se requieren de acuerdo con la oferta de nutrientes del suelo y la demanda del cultivo. Ahí es donde usted tiene que jugársela. Debe saber de que el suelo tiene una oferta de nutrientes y el plátano tiene una demanda.
y en base a lo que se le dio, usted preparó su abono que puede ir en el hueco. En el hueco siempre se recomienda que el tipo de abono que usted haya hecho, orgánico, tenga los nutrientes que la planta requiere, asegurárselo. Entonces no tuvimos cómo hacer un abono rico en nitrógeno, un abono rico en fósforo, un abono rico en potasio o un abono rico en los tres, nitrógeno, fósforo y potasio, si es el caso de los requerimientos que se tienen de ese suelo. También miramos las necesidades de los microelementos y tenemos el caldo super magro, el caldo super 4, los cuales puedes elaborar, aportarle. Lo ideal es tener más o menos la idea de qué elementos me hacen falta para no hacer una sobredosificación de los nutrientes menores, en el caso de los nutrientes menores, y para ahorrar también material de elaboración de los productos para abonar. Entonces, para eso es el análisis del suelo, para no gastar más de lo debido, para no estar de pronto aplicando más abono orgánico de lo que se requiere y podemos utilizarlo y en otras plantas. Por otro lado, pues a la aplicación de materia orgánica contribuye a mejorar las condiciones del suelo, aportan nutrientes, evitan la pérdida de nutrientes por lavado o erosión del suelo, causada pues por las aguas lluvias. La materia orgánica retiene mucho los nutrientes para evitar la lixiviación de ellos, que se van por las lluvias, por la, digámoslo así, la erosión hídrica. Por otro lado, por otra parte, experiencia de fertilización del plátano en diferentes suelos indican que el cultivo demanda suministro importante de nitrógeno, potasio es el que más resalta. El potasio se necesita una planta por eso es que el plátano, el banano es rico en potasio, pero es rico en potasio si el potasio se lo echamos, si el suelo tiene el potasio. Entonces yo puedo comer banano y si no tiene potasio, pues el suelo no me va a dar ese mineral tan fácilmente en la planta. Entonces, nitrógeno, potasio, boro y azufre, el cual pues varía de un suelo a otro. Entonces, yo ya mi abono que eché en el hueco y también en las fertilizaciones que voy a hacer posteriores, dependiendo también del análisis de suelo que yo hice, mirando qué oferta me presenta el suelo de esos nutrientes, y ahí es donde se juega pues tu planeación de la fertilización. No echarle demasiado, pero tampoco dejarlo con carencias. Entonces recuerden, nitrógeno, potasio, boro y azufre. Entonces yo miro acá, yo puedo hacer un bocachi rico en nitrógeno a partir de estiércol de vaca o de estiércol de gallina. Le aplico, ya cuando elaboré ese producto, le aplico, por ejemplo, le puedo aplicar ceniza y la ceniza me aporta potasio, ceniza de madera, al 5%. Entonces cojo 95 partes de abono de bocachi y le echo 5 partes de ceniza. Y ahí revuelvo bien y tengo, no quiere decir que no haya tenido potasio antes el bocachi, pero refuerzo con esa proporción. Y recuerdo que necesito boro y azufre y entonces yo tengo el caldo Super 4 y puedo aplicar ácido bórico en su preparación, el azufre en el sulfato que le puedo aplicar, o también puedo utilizar el caldo super magro que también lo tiene. Entonces ahí yo ya tengo que estos 4 son importantes en el cultivo del plátano. Entonces yo me la tengo que jugar con un abono sólido y también puedo utilizar el abono líquido y vamos a ver varias formas. Bueno, un mes antes de la fertilización se recomienda en suelos ácidos suministrar 200 gramos de caldo-dolomita. O sea, cuando los suelos son demasiado ácidos que se salen del rango, del rango donde el plátano crece bien. Entonces, y especialmente cuando vamos a hacer la siembra, ¿no?
pues se pudo administrar 200 gramos de cal dolomita y 2 kilogramos de materia orgánica, repartidos en 2 aplicaciones al año antes del inicio de las lluvias. Pero esto pues nosotros lo podemos hacer en el momento de hacer los huecos, de preparar el hueco, ya puedo aplicar esto. Entonces el protocolo de fertilización se hace en base a la oferta de nutrientes, recuerden eso, que tenga el suelo, que me dio el análisis de suelo, y a la demanda de activo. En base a eso yo ya preparo mi protocolo. Teniendo en cuenta lo anterior, daremos un ejemplo. Este es un ejemplo de un protocolo de fertilización orgánica para el plátano. Vamos a ver cómo puedo hacer yo eso. Teniendo en cuenta que yo ya le eché cierta cantidad de abono a mi planta en el hueco donde coloqué el cormo. Un primer protocolo, una alternativa para hacerlo es aplicar Bokashi rico en potasio. Ya vimos cómo se hace. Bokashi con ceniza, por ejemplo. Aplicamos de 1,5 kg por planta mensual. Usted se lo va aplicando. Este que estamos viendo aquí no es un Bokashi, sino es un ejemplo para que ustedes vean acá. Un ejemplo de... Aquí miren que tenemos el plateado. Miren, este platearon acá. Platear es esto, limpiar con mucho cuidado para no dañar las raíces superficiales. Deja limpio y aquí usted va a aplicar ese 1,5 kg por planta mensual. Puede aplicarlo aquí. Lo va regando bien, que quede homogéneo el 1,5 kg planta por planta mensual. Esto le puedes haber aplicado micorrizas. Las micorrizas son microorganismos que se unen a las raíces y favorecen la penetración de nutrientes. Y pues, si ya tienes las micorrizas, si las elaboraste, nosotros vimos un capítulo también de la preparación de micorrizas, o si no las compras, si tienes la facilidad de comprarlas porque ya las venden, micorrizas 100 gramos por planta mensual. Ya entonces puedes aplicar el Bokashi potasio y también puedes aplicar la micorriza y puedes aplicar ya el caldo super magro, 1 litro por bomba de 20 litros, pero este ya no lo aplicas en el suelo. La micorriza sí la puedes aplicar en el suelo junto con el Bokashi. Ahí riega bien, homogéneamente y ya foliarmente, o sea, en las hojas, fumigas. Caldo super magro, 1 litro por bomba de 20 litros, o sea, 19 litros de agua en la bomba y 1 litro de caldo super magro. El caldo super magro tiene 2 elementos menores. Todo esto depende de que el análisis del suelo, porque si tienes todos los elementos menores en buenas cantidades en el suelo, no tienes que estar aplicándole entonces el caldo super magro. Te ahorras ese dinero si ya el suelo tiene esos elementos. Por eso es bueno, inclusive algunos lugares no abonan porque el suelo tiene todo, pero uno siempre tiene que estar echándole por lo menos el Bokashi porque de donde se saca y se saca y se saca y no se mete, al final, por eso las tierras se esterilizan. Y usted van a encontrar hermanos que han salido al campo, que son trabajadores, son gente de campo, pero que compran su finca, tierras muy buenas, siembran, 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 nunca abonan, porque dice, aquí no hay que abonar, aquí todo va bien. No abonan para nada porque la planta sale grande, potente, sana, no le cae plagas, y pasan los años, ellos nunca abonan. Cuando de pronto comienza a bajar la producción. Y después a los 15 años le dicen, ya aquí no da como era antes, ya la tierra no es como antes, que el pecado ya esto ya cada vez es peor. Y resulta que ellos nunca abonaron. Entonces, de donde están saque y saque y saque y saque y no meten, al final se esteriliza la tierra. Entonces, uno tiene que estar, por prevención, estar abonando. De pronto no vamos a utilizar, no sea necesario el caldo super magro porque tengo los elementos ahí. Y en el Bokashi le estoy echando también elementos menores. Esto es cuando hay deficiencia. Y así ahorramos dinero porque no estamos preparando el caldo super magro.
Entonces, este es un protocolo, es una forma, ¿ya? Se trata a veces de echar el abono. Hay una, en el abonado, pues hay una como especie de dicho, que cuando usted echa bastante, y son como las personas, ¿no? Hay gente que cuando usted le sirve el plato y le echa bastante comida, la persona dice, ay, se me quitó el hambre. Con toda esa cantidad de comida que me dieron, se me quitó el hambre. Algunos dicen, pues, que también las plantas son así. Cuando le echamos bastante abono así, resulta que como que no comen, quieren comer como los humanos. Dicen algunos, ustedes echan por poquito cada ratico. Entonces, esa es una forma. Bueno, aquí vimos un protocolo. Este es mensual, se le aplica Bokashi 1,5 kg por planta con 100 gramos de micorriza. Y esto lo hacen mensual. Y caldo super magro cada 15 días, dependiendo que del requerimiento, de la oferta de la tierra más el requerimiento. Un segundo protocolo, bueno, este Bokashi rico en potasio, 4,5 kg por planta cada 3 meses. Cada 3 meses. Más 100 gramos de micorriza por planta mensual. La micorriza sí lo vas echando mensual, pero el Bokashi en potasio lo aplicas cada 3 meses, pero aquí echas 4,5 kg por planta. ¿Ya? Y sigues con tu caldo super magro, 1 litro por bomba de 20 litros foliar cada 15 días. Algunos prefieren cada mes menos cantidad para que la planta no quede como muy saturada de abono. Entonces, usted observa, usted practica, usted analiza usted mismo y coge el que más le convenga, de acuerdo a su propia experiencia. El caldo super magro nosotros lo preparamos ya, inclusive están en los videos en YouTube que tenemos. Ahí busca usted caldo super, recuerden, se llama Agricultura Ecológica NIC en YouTube. Agricultura Ecológica NIC, y ahí encuentras en ese canal donde salgo yo la preparación del caldo super magro. Aunque también lo vimos aquí, pero como hay siempre gente nueva, personas nuevas, lo pueden buscar. Entonces, ¿cuál es la dosis? 1 litro del biopreparado por 20 litros de agua. 1 litro del biopreparado por 20 litros de agua. Para aplicación foliar o radicular. Radicular quiere decir en las raíces también cada 15 días. Pero como le estamos echando en el suelo, le estamos echando las micorrizas, le estamos echando el Bokashi, entonces lo utilizamos foliarmente. Se recomienda también mezclar con tierra el Bokashi, o sea, 4 de tierra y una parte de Bokashi. ¿Por qué se recomienda? Porque cuando uno echa el abono así encima, la lluvia, y si es inclinado con la lluvia, el abono se baja, se le va a uno rápido. Entonces, cuando va mezclado con tierra, ya la tierra aprieta un poco y el abono se queda ahí aunque esté lloviendo. Esa es la desventaja a veces cuando aplicamos el abono así, superficialmente. Si es inclinado, la lluvia arrastra en el abono con facilidad. Mientras que mezclado con tierra ya se va pegando ahí y no se va a ir erosionando fácilmente, queda como más pegado a eso. Entonces, eso es lo que se ha visto en algunos lugares. Bueno, ya teniendo nuestro plan de fertilización, que puede ser mensual, que puede ser cada 3 meses, teniendo en cuenta la fertilización foliar, si es necesaria. Ya tenemos nuestra programación en nuestra mente. Viene el desije del plátano. Desijar, como vimos, es quitarle el hijo del plátano. O sea, el plátano que ya sembraste. ¿Por qué? Bueno, este se considera una labor de gran importancia en la vida útil del cultivo, que repercute en la producción sostenida
y en la calidad de la fruta. Aquí vemos cómo están deshijando. Es el arranque de ellos. Y hay dos formas de deshijar o dos razones para deshijar diferentes. Entonces, mediante el deshigue se eliminan los colinos más débiles. Recuerden que no hay que dejar que se nos llene de puros colinos, porque entre más hijos tenga, las plantas más delgadas salen, más débiles salen, porque la comida no alcanza para todos. Podemos decir que si hay una familia con 10 hijos y la cantidad de comida es la misma, que cuando son para dos, entonces que repartan la comida que era para dos, se la reparten a 10, van a salir débiles. Eso es la idea acá. Entonces se van sacando los hijos los más débiles, se van arrancando para que ellos no estén consumiendo alimentos, que puedan utilizar aquellos 3 que queden. Entonces los colinos más débiles que le compiten a la planta por nutrientes, por espacio, por agua, por luz, se dejan los más vigorosos y distantes de la base de la planta. O sea, los que están más lejos de la planta madre, por decirlo así. Hay un micrófono abierto, hermanos, revisen, hay un micrófono abierto. Gracias. Entonces, se dejan entonces los que están un poquito más lejanos de la base, pero que sean fuertes, llamados pullones de espada o aguja, son los que se dejan como reemplazo de la planta madre. Buscando siempre tener la secuencia madre, hijo y nieto. Entonces, hay que dejar la secuencia de madre, hijo y nieto. Ya vimos que era esa secuencia. La madre sería la planta inicial que brota del cormo, que va creciendo, y al lado del cormo salen unos brotes donde salen hijos. Y entonces uno deja la madre, que sería la planta inicial, un hijo que sigue, más pequeño que la planta inicial, y otro hijo más pequeñito que la madre y que el hijo, que van creciendo progresivamente y escalonadamente, y mantener ese ritmo de los 3. El resto uno comienza a tumbarlos o a quitarlos. Se arrancan de tal forma que no hacemos un hueco. No hacemos un hueco. Se recomienda no hacer un deshige sacando el cormo completo de la planta o del hijo, hasta que la planta madre no dé en la primera cosecha. La planta madre que se sembró inicialmente, hasta que no dé cosecha, no se arranca el hijo con el cormo. Esa es como una recomendación, sino que se corta al suelo el hijo y se le daña el tejido de crecimiento o tejido meristemático. Con un cuchillo, con algo, con la misma herramienta, usted le pica ahí y él ya no nace más ahí. Quedó, y así de todas maneras usted no hace un hueco que después va a hacer que las raíces de la planta madre no tengan un anclaje perfecto, y ese hueco puede hacer que la planta se caiga. Ese hueco donde sacamos el hijo con cormo. No sé si me hice explicar, entender. Ahorita vamos a ver si veo una foto para mostrarle. Hay dos formas de sacar los hijos. Uno sacando el hijo con el cormo, y otro no sacando el cormo, sino haciendo un corte lateral a ras de suelo, dejando el cormo adentro donde está y dañando el tejido meristemático. El primer deshigue se realiza entre el 6º y 7º mes establecida la plantación, repitiendo esta actividad cada 7 o 8 semanas. O sea, uno deja 7 meses que van creciendo lo que va creciendo ahí, para que la planta original madre coja fuerza.
y después entonces se hace el desige. Se recomienda el uso del barretón o barreno tipo sacabocado para eliminar el ápice vegetativo del colino. El ápice vegetativo del colino. Sin herir o cortar la cepa de la planta. Entonces aquí, como ustedes ven, están cortando de manera lateral y no haciendo un hueco, dejando el cormo de este allá, pero lo dañan el tejido meristemático para que no vuelva a salir ahí. Dañando el tejido meristemático no nace la planta o no nace ese retoño que debería salir donde se cortó. Si usted corta aquí y no le daña el tejido meristemático, vuelve y nace otra vez ahí. Bueno, otro sistema que es el deshoje del plátano. Deshojar el plátano. ¿Para qué se le quitan las hojas del plátano? Existen dos tipos de deshoje. El sanitario, que busca eliminar hojas enfermas por sigatoca, ¿ya? También el sanitario también se refiere a hojas dobladas por el viento o hojas que ya han cumplido el ciclo de vida. ¿Cuáles son esas hojas que han cumplido el ciclo de vida? Hojas bajeras. Hermanos, revisen los micrófonos. A alguien se le abrió el micrófono. Siga abierto el micrófono, por favor, revisen los micrófonos. Les ayudo aquí, Bellanit Castro. Ya se la cerré. Bueno, entonces, ¿cuáles son esas hojas que ya han cumplido el ciclo de vida? Por ejemplo, las hojas más bajitas, las hojas más bajas, las hojas que están amarillas, las hojas que ustedes vean secas, todas esas hay que quitarlas. Y también especialmente las hojas que están cerca al racimo del banano o del plátano, el racimo, el gajo de plátano. Esas hojas de protección del racimo también se pueden quitar y consiste en eliminar hojas o parte de ellas que pueden causar daño al racimo. O sea, hay hojas que se van metiendo y hacen como una especie de daño al racimo, entonces se le quitan esas que están estorbando el crecimiento del racimo. ¿Cómo vamos a cortar? Bueno, el corte de la hoja se debe realizar de abajo hacia arriba. Nunca corte de arriba hacia abajo la hoja, sino que ustedes miren cómo están jalando acá y usted mete la herramienta y corta hacia arriba. No corte hacia acá, porque cuando usted hace acá, se jala esto y entonces queda mal cortado. Igualmente aquí tenemos una, bueno, por acá decimos horquilla, que este es un palo largo y con esto aquí filante, aquí se le da a la hoja para arriba y entonces corta y queda en esta forma. Teniendo entonces cuenta, teniendo precaución de dejar una pequeña porción del falso peciolo o vena de la hoja para evitar la entrada de enfermedades por el pseudotallo o vástago, o sea que quede este poquitico que ven aquí de la hoja, quede aquí como protegiendo. Lo mismo acá, se corta hacia arriba. Al pasar de una planta a otra, es muy importante desinfectar, especialmente en lugares donde hay mucha infectación. Con la herramienta, usted ya cuando pasó de una planta a la otra, desinfecta la herramienta con hipoclorito de sodio al 2 o 3%, especialmente cuando se tenga la presencia de enfermedad del moco. La enfermedad del moco, pues vamos a ver cuál es la enfermedad del moco más adelante. Entonces, cuando hay moco, es bueno desinfectar cuando pasamos la herramienta, cuando pasamos de una planta a otra. El deshoje se puede adelantar cada 1 o 2 semanas. Cada 1 o 2 semanas, dependiendo del crecimiento de la planta. Recuerden que en todos los lugares no son iguales. Y dependiendo si hay también o no presencia de lluvias y vientos fuertes.
el grado de incidencia de enfermedades, teniendo en cuenta que la planta debe mantener mínimo 9 hojas funcionales. Ya, mínimo 9 hojas funcionales. ¿Cuáles son las hojas funcionales? Hojas que estén en buen estado. Mínimo 9. Si no tiene esas 9, no va a estar bien el gajo, porque necesitamos fotosíntesis. Se necesita por lo menos mínimo para producir un racimo de excelentes condiciones. Entonces, esta labor del deshoje, ¿qué permite? Permite entrada suficiente de luz solar a la base de la planta. Ya saben que la base es en el suelo. En el suelo, en la conexión suelo-tallo y raíces, ahí debe haber buena luz para evitar la entrada de bacterias, de hongo. El sol es bactericida. Entonces, cuando hay mucha humedad, hay mucha maleza ahí y no le entra sol allá abajo, no pega sol, ahí por ahí entran muchas enfermedades que vamos a ver. Entonces, estas labores culturales son fundamentales para la sanidad de la planta. Entonces, ese sol favorece también el desarrollo de los colinos de reemplazo y acortando los tiempos de los ciclos productivos. Y da sanidad, el sol da sanidad a nivel del suelo. Y B, otra cosa que permite el deshoje es mejor aireación de la plantación. La planta queda con mayor aire en su movimiento, con lo cual se reduce la humedad y se evita la afectación por enfermedades y plagas. Por eso el deshoje es importante. Otra cosa que podemos conseguir con el deshoje es acelerar la descomposición de la materia orgánica, contribuyendo a mantener la fertilidad del suelo. Entonces, todo esto que ven ustedes aquí es materia orgánica que va a entrar en descomposición y va a aportar nutrientes al suelo. Y nos ayuda a proteger también el suelo. Otra labor cultural es lo que se conoce como deshuasque en algunos lugares o descalcetamiento. Descalcetamiento del plátano. Recuerden que este pseudotallo o falso tallo es un conjunto de hojas aprisionadas. Entonces la hoja que está más externa se va secando. Ella se va secando. Y esto se llama huasca en algunos lugares o calceta en algunos lugares. En su país, bueno, de pronto tienen otros nombres. Y esto no podemos dejarlo aquí. Siempre deberíamos tener el plátano así, como lo tenemos acá. Porque aquí es donde se esconden las plagas. Entonces, tener todo esto limpio, el plato limpio, que el deshoje para que pegue buen sol, y quitarle la calceta o huasca, es fundamental para la sanidad de la planta. Entonces, esto se va quitando. La calceta es la parte externa del pseudotallo de la planta del plátano, desechada periódicamente. Con esta labor se busca retirar de abajo hacia arriba la calceta seca o descompuesta, con el fin de evitar la acumulación de agua en época de lluvia. Aquí se llena esto de agua, favorece los hongos, favorece esconder los esconde acá, son los picudos, que son unos coleópteros, que ahorita, bueno, más adelante vamos a ver esas plagas. Y eso puede desarrollar pues, el desarrollo de enfermedades o la propagación de insectos o plagas. En la cuestión de la salud de esta parte fundamental, la buena entrada de sol, la limpieza alrededor y descalcetar. Ahora, en zonas que son cálidas, calientes, esta actividad se debe adelantar rigurosamente cada 2 meses para manejar la presencia del gusano tornillo. Este gusano tornillo, bueno, esta es la larva, ¿no? Pero llega un insecto que coloca el huevo y si están todas esas condiciones que hemos dicho anteriormente, se desarrolla el gusano tornillo. Otra labor cultural es el destronque. Destronque es esto, tumbar este
Este árbol, bueno, este árbol no, esta mata de plátano ya dejó su fruto, ya se escogió el fruto y en algunos lugares dejan el pseudotallo ahí parado porque dicen que la planta comienza a sacar el agua de este pseudotallo y lo utiliza, la planta que está acá. Otros los tumban porque este pseudotallo, y yo lo he visto, comienza a podrirse y ahí viene la plaga. Ahí cae plagas y trae plaga al cultivo. Entonces, es mejor, si le estamos aplicando agua, si tiene buenos nutrientes, no necesitamos de él. Más bien evitamos que nos traiga plaga. Entonces, busca eliminar el pseudotallo, que es este, o vástago, inmediatamente se coseche el racimo, cortando al ras del suelo y cubriendo la cepa con tierra. Entonces, usted lo deja así abierto, de una llegan los pulgones, los picudos, insectos, porque a ellos les encanta este olor. El olor de la planta de plátano es como atrayente para algunos insectos. Entonces, esto se tapa con tierra para que evitar que sirva de hospedera o reservorio para la proliferación de enfermedades y plagas como la bacteriosis, como el gusano tornillo, como el picudo negro o el picudo rayado. Entonces, esta es una actividad que se necesita. Entonces, los residuos de la planta, el destronque, pues el pseudotallo que se tumbó, todo esto se pica ese pseudotallo dejándolo sobre la calle para su descomposición y así favorecer la reincorporación de la materia orgánica al suelo, mejorando sus características físicas y químicas. O si usted lo coge y se lo lleva por un lugar donde tiene un compostero y lo pica ya y lo prepara para abono también. Pero también lo puede descomponer en las calles. Recuerden que las calles son los lugares o espacios vacíos que están entre las hileras de la plantación. Otra actividad que se hace son los desmane y desbellote. Desmane viene de desmanar, viene de manos. Recuerden que las manos son un conjunto de plátanos o dedos. Entonces, estas labores se pueden adelantar simultáneamente 2 semanas después de la floración y consiste en eliminar las manos incompletas. Se reconoce por tener 2 o 3 dedos. Entonces, la persona revisa cuando ya el gajo va saliendo. Hay unas manos, recuerden que las manos son el conjunto de dedos y los dedos son bananos o plátanos. Cuando salen incompletas, por lo menos que tienen 2 o 3 dedos ahí chiquiticos que se van a ver que no van a dar buen resultado, para evitar que gaste energía la planta en esos hijos o en esos dedos o manos, perdón, esas bananitos o plátanos, se quitan para evitar que la energía, y esa energía coge para los otros bananos y salen más grandes. Esa es la función del desmane. Y por otro lado, el desbellotar es separar la bellota o bacota del racimo, cortando el raquis cerca de la última mano verdadera, teniendo la precaución de no desgarrarlo. Entonces, el bacota o bellota es esta. Cuando ya los gajos, los dedos están más o menos así grandecitos, esto se corta por aquí, se tumba por este lado, esto va al piso, se repica en el suelo para que se descomponga más rápido y esto queda aquí. De esta manera esto comienza la energía que se va a gastar en mantener. Recuerden que estas ya son flores masculinas, porque las flores femeninas dieron origen a los bananos. Entonces estas flores masculinas, esto aquí se corta y la energía que se va a gastar en sostener y mantener a esto que ya no va a dar nada, entonces se va para acá y engruesan más que cuando usted le deja esto. Pero hay que tratar de no desgarrarlo. Entonces, ¿dónde se corta? Cerca, aquí dice cerda, pero es cerca de la última mano verdadera. La última mano es el último conjunto de plátanos o bananos que están listos para engrosar. Ahora, estas labores se pueden hacer manualmente, sin el uso de herramientas.
pero mejor es hacerlo con la herramienta, sino que pues puedes ir desinfectando la herramienta. Porque con la herramienta se puede promover las enfermedades como el moco o la bacteriosis de una planta a otra, pero si vas desinfectando, no tienes problema por eso. Con esta práctica se busca prevenir el ataque de enfermedades y plagas, así como cómo lograr un mejor llenado y peso de los frutos. El apuntalamiento. ¿Qué es eso? Es colocarle en ciertas partes bueno, hay varias formas. Una es colocar una vara, así como usted la ven, para que se coloca de tal manera, si usted ve que el gajo está acá, cuando él va creciendo, el peso puede hacer que la planta se caiga hacia este lado. Si está muy débil, si las raíces son superficiales, si no quedó bien anclado en el interior, porque hay algunas partes que los plátanos, la planta sale como por encima del suelo y entonces con el peso del plátano que va creciendo, se pueden caer. Entonces, antes que se caiga, usted apuntala aquí con este palo para evitar que se caiga. Entonces, el apuntalamiento o amarre, porque se hacen de dos formas, con un palo o con una cabulla, pita, lazo, también se puede, pero ya no se coloca aquí para acá, sino que se coloca de aquí y se escala para acá y se amarra a una estaca que uno puede colocar para acá. Entonces, el amarre sí se hace lo contrario, porque el amarre es para que si esto se va a caer para acá el gajo, estando amarrado para este lado, lo detiene. Y el apuntalamiento es de este lado. Entonces, el amarre está dirigido a evitar el volcamiento de las plantas causado por siembra superficial, que usted lo sembró muy por encima y no logró también cuando hay un mal drenaje hace que el suelo esté muy húmedo y esté muy suave y se puede salir las raíces. Cuando hay vientos fuertes, que está soplando el viento y sopla en favor de, a favor del volcamiento. O sea, porque está soplando el viento y ayuda con el peso del plátano, del gajo, se cae. Peso del racimo y daños por nematodos también. A veces los nematodos dañan las raíces de los plátanos y se puede caer. O de siges severo, o sea, cuando usted saca muchos higos y lo saca con el cormo, deja un hueco ahí, sacó 2, 3 higos, dejó unos huecos ahí, no los tapó bien y aún sacados con el cormo se puede caer porque no tiene anclaje la planta y se cae. Entonces, el apuntalamiento es también importante. Para el apuntalamiento se pueden utilizar 2 puntales de caña brava o de guaduas o de árboles, varas, cerca a la salida del raquis. O sea, de donde sale el raquis, aquí. Recuerden que el raquis es el que viene, el tallo verdadero que viene por acá y cuando ya sale, cerca donde él está, ahí se apuntala y de ahí se amarra también. Aquí vemos un ejemplo, aquí vemos un amarre, acá con diferentes cabullas o pitas apropiadas para esto. En el caso de amarre se utilizan 2 cuerdas de nylon o polipropileno atadas a la planta cerca de la tercera hoja y asegurada a los pseudotallos de las plantas vecinas. O sea, yo puedo amarrar aquí y lo amarro a la pata, podemos decir, aquí al inicio de este pseudotallo. Entonces, él le sirve a uno para amarrar acá. O a una estaca que usted puede colocar y lo amarra de esa estaca. Entierra la estaca de palo y ahí lo amarra. ¿Cuándo se debe hacer esta labor del amarre? Cuando la inflorescencia apunte perpendicular al suelo. O sea, cuando el gajo está apuntando directamente al suelo, porque a veces el gajo sale y él sale como abierto y poco a poco va haciendo de esta manera hasta que ya está apuntando hacia el suelo. Entonces ya cuando esté más apuntando hacia al suelo, es ahí donde se amarra, porque ya comienza a crecer hacia los lados
a engrosar, perdón, comienza a engrosar y el peso aumenta y eso puede hacer que si está inclinado o si fue sembrado muy superficialmente, si ha tenido muchos desijes frecuentes, puede estar debilitada. Y hay que tratar de mantener la planta erguida para que la savia le llegue allá al fruto. Bueno, ya tenemos 5:42. Quiero mirar cuánto me falta. Si me falta poquito, termino. Si no, sí. Vamos a terminar con esta parte y dejamos lo de plagas y enfermedades para la próxima. En algunas partes hacen esta labor cultural de embolsar los bananos o plátanos. Evita el ataque de plagas y también, bueno, algunos no lo utilizan porque tiene cierto aditivo como bactericida que evita que lleguen insectos también, plagas, enfermedades. Entonces se busca proteger el racimo. Bueno, estas las venden en las zonas plataneras, ya venden esto para comprarlo. Pero uno puede hacer también de uno, si uno no tiene mucha planta, o sea, puede usar bolsas plásticas normales. Entonces, con el embolsado se busca proteger el racimo del ataque de insectos, como los raspadores del fruto, como el mapaitero, que es un tipo de tris, perdón, el mapaitero y también tris, entre otros insectos que llegan a dañar la apariencia del fruto. Especialmente este es cuando es plátano de exportación, que tiene que ir limpiecito, o también para acá, para el común de la gente, llegan algunos insectos que comienzan a hacerle algunas figuritas, daños ahí superficiales, que no dañan el fruto como tal, pero dañan la apariencia del fruto. Y eso pues va a disminuir el costo, inclusive la aprobación para hacer la compra. También evita el daño causado por hojas, por puntales y sustancias químicas y procesos de corte y transporte. Aquí vemos una herramienta para colocar la bolsa. Es esto, meten aquí, jalan y ya queda embolsado, o con la mano también lo pueden meter y lo amarran acá y queda protegido de insectos. Esta actividad se puede realizar en dos momentos. El primero, cuando han abierto dos brácteas en la bacota. O sea, cuando aquí salió la bacota y abren estas dos brácteas que vemos acá, entonces ya se puede hacer, especialmente en zonas con presencia de raspadores de fruto, en un insecto, y el segundo momento, cuando la última mano del racimo está en posición paralela al suelo. Entonces ya cuando la última mano que tenemos acá, porque ellos salen como así parados, los ya van dando y quedan de esta manera hacia arriba. Cuando están así, ya se puede embolsar. Bueno, estas fueron las labores culturales. Ya seguiríamos con las enfermedades limitantes del cultivo del plátano y esa la vamos a dejar para la próxima clase. Es corto también y esta parte, y también daremos entonces la otra parte de los policultivos, cómo sembrar varios cultivos en una misma zona. Dejamos entonces aquí un espacio para inquietudes y preguntas de esta parte. Tienen micrófonos abiertos. Vamos a mirar el chat a ver si hay alguna inquietud o pregunta. Papá, yo quiero aportarte algo allí Bueno. antes de que los hermanos hagan las preguntas. En cuanto a las bolsas, hay bolsa blanca, azul,
transparente y amarilla. Todo depende de la altura a la que estemos sobre el nivel del mar. Por ejemplo, la bolsa blanca, azul y transparente permite que la luz del sol entre con más facilidad, mientras que la bolsa verde nos ayuda a mantener el equilibrio de la concentración de almidón y azúcares en el banano como en el plátano. Entonces, por ejemplo, aquí donde yo estoy en el Quindío, a 1640 metros sobre el nivel del mar, utilizamos más que todo de la bolsa verde para concentrar el almidón en el fruto. Entonces, para que tengan esto en cuenta, si quieren embolsar, ¿no? Porque no es como una obligación, sino que uno embolsa siempre para mantener como más bello el racimo y que el plátano salga de un verde biche y no un verde oscuro. Por eso es que uno lo hace. Gracias. Hermano Nicolás, Sí, hermana. disculpe, ¿podría su hija repetir eso de los colores para anotarlo? Porque no alcancé a notar cuál es la diferencia de los colores. Bueno, Gracias. Paola, que si puedes repetir la explicación. Sí, señor. La voy a hacer un poco más despacio. Hay colores diferentes y cada una cumple una función diferente. Encontramos la bolsa blanca, azul, transparente y amarilla. Ellas nos ayudan en la aceleración de la madurez del fruto y para conservar el fruto de ataques de frío, aparte de eso de tempestades, de plagas. Entonces, cuando estamos a diferentes alturas sobre el nivel del mar, manejamos diferentes colores de bolsas. Por ejemplo, yo aquí en el Quindío, a 1640 metros sobre el nivel del mar, manejo solo la bolsa de color verde. ¿Para qué? Para que esta bolsa de color verde me ayude a mantener la concentración de almidón y azúcares en mi fruto. Y el plátano me salga de un color como un verde biche intenso, no un verde oscuro. Porque muchas veces el sol me quema el plátano y entonces vemos que hay un plátano como un verde oscuro o un verde como tirando a café. Para eso es que más que utilizamos las bolsas. Pero tranquilos que yo ya les escribo eso en el chat para que les quede allí. Yo quisiera, Gracias, muy Paola, amable. como, bueno, mire, si ustedes miran acá no sé si ustedes en el Telegram lo podrán hacer, en el icono que tiene Paola, o sea, la foto donde sale su nombre aquí, donde está participando, si pudieran abrir eso, ahí ella tiene no, este es un cultivo de maíz, yo pensé que era de plátano, pero bueno, mejor es un cultivo de maíz que ella tiene que está haciendo, pero cuando hablemos de maíz, entonces le mostraremos esa parte del maíz. Pensé, no me acordaba que era de maíz, pensé que era de plátano. Bueno, ¿alguna otra inquietud? ¿Alguna otra inquietud? Vamos a ver por acá. Creo que alguien está escribiendo. Profesor, una pregunta. ¿Se pueden ir arrancando los hijos que no van a ser una buena semilla, aunque todavía la mata de plátano no ha No, echado el timo? sí, se puede ir sacando, pero ya saben cómo es el corte, ¿no? No es sacarlo porque hay un desije que usted hace en las matas de plátano. Cuando ya una mata de plátano ya ha dado el gajo, ya uno puede deshijar como para
trasplantar a otro lugar, como semilla. Un desige para semilla es una cosa, un desige por saneamiento es otra cosa. El desige para semilla hay que sacarlo con el cormo, o sea, con la pelotica que viene abajo. Eso deja un hueco en el suelo. ¿Ya? Entonces, ese es mejor hacerlo cuando ya la planta ha dado gajo. La planta inicial ya dio su gajo. Ahí sí es bueno. Entonces, los desiges que se hacen antes de que dé el gajo son desiges, pero no sacando el cormo, sino cortando a nivel, digamos, este es el suelo y aquí tenemos el cormo, entonces yo corto aquí y entonces queda a nivel de suelo, tapo, daño el tejido meristemático, le hago con, ahí queda un círculo y queda el tejido meristemático y lo daño para que no me nazca otra vez ahí y le echo tierra, porque aquí tenemos la planta madre y si yo le dejo esos huecos, ese hueco ahí, y aunque le eche tierra ya queda flojo y la planta se puede caer. Entonces, podemos hacer desiges antes de que la planta dé el gajo, pero no desiges para semilla, sino para limpiar y sanear. Y ese sí se hace a corte a nivel del suelo. Bueno, si no hay más inquietudes o preguntas, entonces podemos dejar ahí. Y en la próxima clase vamos a terminar ya con las plagas y enfermedades y comenzaríamos a dar el tema de los policultivos. Bueno, tengamos entonces una palabra de oración. Algún hermano que desee orar lo puede hacer.